Para los que no vinieron la semana pasada, comencé un sermón que solamente logré explicar 2 partes de él. Y está basada en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Voy a hacer un breve resumen para entrar en los puntos que tocan para el día de hoy. Y por favor me van avisando el tiempo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, y aquí comienza nuestro mensaje, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, hace referencia a que después que hayas sufrido tanto tiempo como Él lo indique, y en el griego es haber sufrido un poco. Y puede referirse al tiempo o al grado de sufrimiento. En ambos aspectos, la declaración sobre las aflicciones es cierta. Son cortos comparados con la eternidad. Son ligeros comparados con el peso supremo y eterno de gloria. Y esto me hace recordar a una hermana que vive justamente en la isla de Gran Canaria. Y obviamente ustedes saben lo que está pasando y lo que ha venido pasando con el volcán. Y ella dice, si esto del volcán ha estado destruyendo esta isla por completo y ha sido por un breve tiempo, imagínense cómo será el infierno. Y va a ser eterno. Pero hay gente que no toma en cuenta este tipo de cosas, sino que triste y lamentablemente por no querer someterse a este sufrimiento del cual habla la palabra por un breve tiempo, entonces dejan una herencia eterna. Ahora, ¿hemos sido llamados a su gloria eterna? Sí. Entonces, también hemos sido llamados al padecimiento. Diga, ay, ay, ay. Porque si usted ha sido llamado a la gloria eterna del Señor, usted también ha sido llamado al padecimiento. Y hay algunos que me dirán, hermana, pero tanto, ¿cuánto más? Usted no conoce mi vida, es que me ha tocado sufrir hasta por 3 y por 4. No, es lo que te tocó. Pero son procesos de parte de Dios. Ahora, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 y 4, lo leímos la semana pasada. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 y 4, dice de la siguiente manera: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. O sea, ¿estás pasando por tribulaciones? No te inquietes, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Otra vez, ay, ay, ay. Ay, 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 hermano. O sea, eso como que no nos gusta, ¿verdad? Definitivamente esa parte no nos gusta. Versículo 4. Porque también estando con vosotros os precedíamos que íbamos tribulaciones como ha acontecido. Y sabéis, Dios santo, el Señor nos bendiga con su palabra y bendiga su palabra. Entonces, es decir, que la tribulación y el dolor también es necesario para cada uno de nosotros. Es bueno saber que no hay dolor, ansiedad o tribulación que no venga envuelta en una enseñanza para nuestras vidas. Es bueno saber que no hay ansiedad, dolor o tribulación que no venga envuelta con una enseñanza para nuestras vidas. Y estudiábamos por un momento el caso de José y veíamos que José nació en la vejez de su padre, era el hijo predilecto de su padre, había sido escogido por Dios para una misión que ni él mismo lo sabía. Es vendido por sus hermanos, es llevado como esclavo a Egipto, es nuevamente metido preso siendo inocente.
Y luego de allí de esa cárcel, Dios lo saca al palacio. Y allí en el palacio, él se convierte el segundo después de Faraón para preservación de la vida, no solo del pueblo de Egipto, sino también de los pueblos aledaños a raíz del sueño de Faraón. Pero adicional a eso, se le presentan sus hermanos, no lo reconocen, él los bendice, pero cuando ya no aguantó más, entonces él simplemente se les manifiesta. Y me gusta muchísimo lo que él dice en el Génesis capítulo 45, versículos 5 y versículo 8. Génesis capítulo 45, versículos 5 y 8. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dígame, hermanos, si cuando usted está pasando por una tribulación, por un dolor, por una pena, usted está pensando en lo que Dios quiere lograr en usted o en lo que al final se va a dar. ¿Verdad que no? Porque el dolor ciega, porque la prueba ciega, porque triste y lamentablemente, como somos seres humanos, somos gobernados muchas veces por los sentimientos. Ahora, en Filipenses 1:9 dice, porque a vosotros se nos ha concedido por amor de Cristo, no solo al creer en Él, sino también sufrir por Él. Esto es puro ayayay, hermano. Pero es que todo tiene un propósito. Y tengo más citas, pero voy a continuar. Cuando nosotros leemos la segunda parte de que entonces es necesario padecer por un poco de tiempo, sigue el versículo diciendo, Él mismo os perfeccione. Y hablábamos la semana pasada de que, ¿qué es lo que necesita ser perfeccionado? Algo que tiene defecto, ¿sí o no? Algo que tiene defecto. Entonces, solo se perfecciona aquello que tiene defecto. Hacerte perfecto por medio de las pruebas, la tendencia de la aflicción es hacernos perfectos. Ay, ahora sí lo entendí. ¿Y tú qué pensabas? Que era que tú estabas al lado y que Dios la tenía agarrada contigo. Pero no es así. El Señor te está diciendo que Él necesita hacerte perfecto, pero a través de las pruebas. Ahora, esta palabra también se usa para dar a entender la reparación de un objeto deteriorado por el uso. Aplicable tanto a quienes en la batalla de la persecución, de la tentación, ha salido algún tanto maltrecho. Es necesario sean arreglados nuestros desperfectos. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos que Dios arregle los desperfectos que tenemos? Lo necesitamos, hermano. Lo necesitamos. Necesitamos que Dios nos arregle los desperfectos. Entonces quiere decir, y tú deberás pensar ahí, ay, Dios mío, ¿cuánto más me faltará? Ay, yo no sé. Esa parte todavía yo no la sé. Ahora, ¿qué cosas tiene Dios que arreglar en la vida de nosotros hoy? Ay, ay, ay. Porque esa respuesta sí que la sabe usted nada más. Yo puedo decir por la mía, ay, ay, ay. Ahora, la palabra para restaurar es difícil de traducir. En este caso es kartasein, que se usa corrientemente para arreglar una fractura. No sé cuánto duele eso, pero algunos me han dicho que es horrible, los que lo han vivido. La palabra también se usa para remendar las redes. Un pescador con redes dañadas se le escapa la pesca. Quiere decir suplir lo que falta, arreglar lo que está roto. Así es que el sufrimiento, si se acepta con humildad, con confianza y amor, puede reparar las debilidades del carácter de una persona y suplir la grandeza que todavía no se tiene. Y lo voy a volver a leer porque esto es importante destacarlo. El sufrimiento, si se acepta con humildad, confianza y amor,
puede reparar las debilidades del carácter de una persona y suplir la grandeza que todavía no se tiene. Entonces lo entendemos. Resulta que el sufrimiento Dios lo diseñó para reparar nuestro carácter. Usted solito cayó. Entonces, si necesitamos reparar nuestro carácter, significa que Dios nos va a someter a breves pruebas, sufrimientos que tengan que ver precisamente con esa área débil de cada uno de nosotros. Entonces, el sufrimiento está diseñado por Dios para añadir las notas de la gracia a nuestra vida, para restaurar, poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Dios nos hizo perfecto como lo fueron Adán y Eva antes de la caída. Ellos tenían comunión con Dios, ellos lo veían. Ese mismo estado Dios va a hacer con nosotros por medio de su gracia. Él lo hará con aquellos que son sus hijos y están dispuestos a pasar la prueba con humildad. Hermano, ¿por qué le hablas a él y no me hablas a mí? ¿Por qué él te puede ver y yo no te veo? ¿Por qué tú a él lo bendices y a mí no? Está tratando contigo, pero no te das cuenta. Está trabajando en ti, pero no se lo permites, te resistes. Entonces, ¿cómo te va a perfeccionar si tú estás retrasando el proceso? En Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No me gusta cómo me habla mi apóstol, no me gusta lo que me dice el profeta, es muy duro. La maestra Rebeca predica muy fuerte, me cayó a palo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eres cuerpo de Cristo a fin de perfeccionarte. Aquí la palabra perfeccionar es catartismo, que significa concretar, ordenar, aparejar, dotar, equipar, proveer, preparar, conformar un todo, gobernar, dirigir, restaurar, reparar, poner en su lugar, asociar para una tarea. El cristiano que se va perfeccionando es aquel cuyas relaciones se van sanando y transparentando. Si te gusta lo turbio, Dios te va a dar bien duro hasta que eso sea transparente. Uniéndose con otros con un compromiso determinado. Lo segundo que Dios va a hacer con nosotros es afirmarnos. Y afirmar significa que literalmente Él va a acomodarte y va a consolidarte. Lleva la idea de asegurar bien la colocación de un objeto en su lugar. Se afirma lo que está torcido. Lo que está firme no hace falta afirmarlo. Se afirma es lo que está torcido. ¿Qué cosas estarán torcidas aquí adentro, hermano? Por eso es que la palabra es como cincel, que va dando golpe y golpe en esta cabezadura. De hecho, la Biblia dice que no seas cabezadura. Hermana Rebeca, ¿dónde lo dice? No seas de dura cervix. Eso es lo que dice literalmente. Búsquelo y allá está el versículo. Lo otro que significa afirmar es hacer que una cosa inmaterial adquiera firmeza y solidez. Nuestra vida necesita que tenga firmeza y solidez en las cosas de Dios. Diga ay. ¿Qué tanto queremos que Dios nos afirme en sus caminos?
Ay, 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 también. ¿Por qué? Porque justamente Dios va a trabajar en lo que estamos torcidos. Nuestra vida necesita que tenga firmeza y solidez. Ajá, y aquí lo leí, pero dice, ok, ¿qué tanto estamos haciendo para que Él nos afirme? Él lo hará, pero solo cuando aceptamos su gracia y su llamado. Los discípulos fueron afirmados cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos en el día de Pentecostés. Pedro antes lo negó, pero después de ese día fue una columna para la iglesia y un pionero del evangelio, y precisamente es el hombre que escribió el versículo del cual hoy estamos estudiando. La semana pasada mencionamos de los cristianos gelatina, basado en Isaías capítulo 35, versículo 3. Dice, habla de las manos cansadas. No lo voy a leer porque necesito llegar a donde necesito llegar. Habla de las manos cansadas y habla de afirmar las rodillas endebles. Hermano, y una rodilla endeble es una rodilla temblorosa. Es una rodilla que no te va a permitir estabilidad ni te va a permitir firmeza a la hora del caminar. Así hay cristianos caminando en el evangelio con rodillas endebles y con manos cansadas. Cristianos gelatina que a todos se tiran para un lado, se tiran para el otro. No hay firmeza en sus convicciones, no hay firmeza en sus pensamientos, no hay firmeza en su corazón, no hay firmeza en sus acciones, no hay firmeza en el conocimiento de la palabra de Dios. Son hasta capaces de decir lo que la gente dice. Mira, tú sabes que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y es capaz, como no conocen la palabra. Sí, sí es verdad. Hermano, falta de firmeza en el conocimiento de la palabra. Falta. Hoy día mucha gente hay con rodillas endebles, caminando por las corrientes de este siglo. El humanismo, la egolatría, el narcisismo. Y si me pongo a destacar y a detallar el tema de las redes sociales, más de uno va a salir raspado. Hermano, y lo que no se dan cuenta es que se están dejando llevar por las corrientes de este siglo, cristianos gelatinas. Entonces necesitan ser procesados en esa área. Mismos cristianos imitando las corrientes del mundo y utilizando estrategias del mundo en la iglesia en vez de usar estrategias del cielo en el mundo. Entonces nosotros vemos que en vez de haber alabanza y adoración en una congregación, lo que vemos son un show. Para divertir, para distraer o para simplemente entretener a la gente de la iglesia, para tener más gente. Y ya usted sabe, cristianos gelatina. Lo tercero que dice el versículo es que, aparte de que Él os perfeccione y afirme, lo tercero es que el Señor te fortalezca. ¿Y qué es lo que se fortalece? ¿O qué necesita ser fortalecido? Lo que está débil. Él te robustecerá. Él te va a dar fuerza para soportar todo esto. Y sabe, la parte de nuestro cuerpo que siempre debe estar fortalecido es el tobillo. ¿Cómo así, hermana? El tobillo. Porque después de las rodillas, lo otro que me va a dar a mí estabilidad en mi cuerpo es el tobillo y el dedito chiquito del pie. Y sabe, cuando un hombre o una mujer toman decisiones, esas decisiones se toman aquí, pero se ejecutan aquí, porque es los pies los que usted utiliza para llevar a cabo el plan que usted ideó aquí. Entonces usted necesita fortalecer sus tobillos, porque un tobillo débil no le va a permitir caminar bien.
porque lo va a tener débil o lo va a tener hinchado y con el dolor usted va a caminar poco. Entonces usted necesita fortalecer esa parte de su cuerpo, pero espiritualmente usted necesita fortalecer el tobillo de su mente. Y para que el Señor te robustezca, necesitas ceder ante su presencia. Y esto significa que Dios te va a equipar para el servicio activo en su casa o en su reino. Por medio del sufrimiento, Dios fortalece a una persona. La palabra griega es estenún, que quiere decir llenar de fuerza. Aquí se usa con este sentido. Una vida sin esfuerzo y sin disciplina inevitablemente se vuelve blandengue. No sabemos realmente lo que nuestra fe representa para nosotros hasta que ha sido templada en el horno de la aflicción. Hay algo doblemente precioso en una fe que ha salido victoriosa del dolor, de la aflicción y de la desilusión. El viento extingue una llamita débil, pero atiza una llama fuerte, haciéndose una hoguera. Eso sucede con la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a la montaña, ¿cómo? Muévete, tú le dirías a la montaña. Muévete, muévete, esa montaña se moverá, se moverá, y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. ¿Cuál es la montaña que necesitas mover en fe? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿cómo se fortalece la fe? ¿Cómo? ¿Cómo? Es a través de la prueba, es a través del sufrimiento, es a través de ver a Dios manifestado en toda tu aflicción y en todo tu sufrimiento. Es allí donde se manifiesta tu fe. Es cuando tú simplemente pensaste en algo y simplemente Él es tan bello que solo lo pensaste, no se lo dijiste a nadie y Él te lo dio. Cuando deseaste algo de alguna manera que para ti era imposible, era una montaña literalmente, y Él de la manera más fácil te lo dio. Allí es donde se fortalece tu fe. Es allí donde tú lo ves obrar realmente en todo su esplendor de gloria. Ahora, cuando nosotros realmente no entendemos para qué nosotros hemos sido llamados y no entendemos aún el valor de nuestra creencia, el valor de nuestra fe en Cristo, cuando nosotros simplemente pensamos que estamos en una iglesia evangélica, porque yo creí en Cristo y porque desde chiquito me llevaron y porque yo aprendí de la Biblia y como yo sé que es la verdad, yo no me voy a ir para el mundo a hacer cosas, no, pero soy un cristiano guachihuachi, un cristiano de gelatina, un cristiano endeble, donde solamente tengo fe para lo que me conviene y para lo que no me conviene, no quiero escuchar la voz de Dios, para lo que no quiero, para lo que no me conviene, no necesito que me den una palabra de profecía, para lo que yo ya tengo resuelto sacar las cuentas, el resultado, la suma, la multiplicación, la resta y la división. Ahí yo no necesito a Dios. Y ahí es precisamente entonces cuando Dios te dice, sí, bueno, ahí te va, toma lo tuyo. Es así. Volvemos al punto. ¿Tenemos una fe fortalecida? ¿Tenemos una fe realmente lo suficientemente fuerte para afrontar
las vicisitudes que se nos presentan, para afrontar todas estas situaciones que la vida nos pone por delante y poder salir airosos con el Señor? Yo no lo sé cómo está la suya. Así que, hermano, necesitamos fortalecer nuestra fe. Necesitamos ver de dónde Dios nos sacó, hermano, y ser agradecido con Dios. Y si usted hasta hoy era un cristiano de gelatina, guachi, que cuando estaba con los mundanos era mundano y que cuando estaba con los cristianos era cristiano, yo le exhorto hoy a usted, fortalezca su fe. Fortalezca su fe. Fortalezca su identidad de hijo. Porque ya usted no es hijo del diablo, usted ahora es hijo de Dios, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Ese es su papá. Y ese papá, en Filipenses 4:3 te dice, di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Éxodo 15:2 él dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Este es mi Dios y a Él le alabaré, Dios de mis padres, y a Él exaltaré. Salmo 29:11 dice, Jehová dará fortaleza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria al Señor. ¿Para qué el Señor necesita entonces perfeccionarnos, afirmarnos y fortalecernos? Porque Él nos va a establecer. Y para establecernos en el lugar de nuestro llamado y de nuestro propósito y de nuestra misión en el reino, Él necesita entonces que tú vivas ese proceso en Dios. Y establecer significa que Él cimentará, del griego temolosei, también nombrado en Mateo 7:25, Efesios 3:17, Colosenses 1:23 y Hechos 10. Dice, firmes decisiones. Su sentido parece ser con base en Hechos 1:10, que dice que Dios colocará en un lugar inconmovible o les otorgará una cimentación especial con la que puedan resistir todos los ataques del enemigo de las almas. Entonces, este establecer es para que puedas resistir todos los ataques del enemigo de las almas. El Señor os establecerá, es decir, será como una casa fundada sobre la peña. La promesa no es librarte de las persecuciones y padecimientos, sino darte el poder y victoria. Y sin lucha no hay victoria. Sin lucha no hay victoria. Hermana, es muy difícil. Sin lucha no hay victoria. Hermana, es que soy débil. Sin lucha no hay victoria. Porque la misma Biblia habla en Salmos que un abismo llama a otro abismo. Y eso lo que quiere decir es que un abismo es una de tus luchas. Se llenó ese abismo, lo venciste, ahora viene el siguiente. Eso es lo que significa. El abismo que ya está lleno dice, hey, ya yo estoy lleno, ahora te toca a ti. Te toca tu turno en la fila. Como dicen también los que, next, venga el otro.
el siguiente en la fila. En Mateo 7:25 dice, y el que quiera saber más de este tema, busque la prédica, recoja sus escombros, está en YouTube, del canal de la iglesia. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra la casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la casa de la que habla este texto? Esa casa es usted. Descendió lluvia, problema. Vinieron ríos, problema. Soplaron viento, problema. Y golpearon contra la casa. Miren cómo vino. Descendió lluvia, o sea, de arriba. Vinieron ríos, ¿ok? Vertical, horizontal. Soplaron viento. Golpearon contra la casa. Y dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Esa es la palabra. Los problemas que golpean fuerte nuestras vidas y quieren derribar lo que Dios construyó en nosotros. Pero si confiamos en nuestro fundamento que es sólido e inconmovible, no caeremos porque estamos fundados sobre la roca espiritual, la cual es Cristo y Él es nuestra victoria. José fue llamado con un propósito. José padeció. En el proceso fue perfeccionado. Fue metido como esclavo. Fue metido en la cárcel. Su carácter fue afirmado y su carácter fue fortalecido. ¿Para qué? Para ser establecido en Egipto como el segundo más importante del reino. ¿Aspiras ministerio en el reino de Dios, en la iglesia? Entonces prepárate para ser sometido al proceso necesario que Dios requerirá de ti hasta alcanzar la medida necesaria para ser establecido en dicho ministerio. Dios no coloca a niños a administrar los asuntos del reino. Coloca a gente procesada para que sean efectivos en la tarea para la cual Él los encomendó. En 1 Corintios capítulo 13, en la parte final dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño y pensaba como niño. Mas cuando ya fui grande, dejé de ser lo que era de niño. Entonces, si eres un niño espiritual y esperas que Dios te establezca en algún ministerio de la iglesia, prepárate para el proceso. Pero un niño necesita crecimiento, fortalecimiento. Es para ser establecido en un lugar de autoridad, ese niño necesita crecer. Y ese crecimiento tú determinas cómo va a ser. Tú puedes determinar que ese crecimiento sea rápido o puede ser extremadamente lento. No depende de Dios, depende de ti. Hay gente que apenas es nuevo creyente y sabe tocar batería. Voy a nombrar batería. Ay, usted sabe que yo soy músico y yo puedo tocar la batería. Espérate, ya va, eso no es aquí así. Tienes que pasar por el discipulado. Ay, pero es que ya yo hice mi discipulado en la iglesia donde yo estaba. Tienes que pasar por el discipulado. Ay, no, esta iglesia es muy estricta, no me gusta, mejor me voy para otra. Niño espiritual, hermano. Niño espiritual, y por eso es que Dios no coloca sus asuntos en manos de niños espirituales. Y sabe, si ya tienes ministerio, ¿quieres nuevo nivel de gloria? Es necesario que padezcas un poco de tiempo. Porque cada nivel de gloria va a traer cada nivel de aflicción. Y obviamente Dios no te va a lanzar por donde ya tú eres fuerte. Dios te va a lanzar por donde tú todavía eres débil. La Biblia dice, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis
la vida eterna. Jeffrey, ponme Salmo 1. Pero para escudriñar las escrituras, no es agarrar un versículo de la Biblia. Me voy a leer 3 capítulos hoy. Ajá, ¿y qué aprendiste de los 3 capítulos que leíste hoy? Ay, yo no me acuerdo. ¿Cuál fue el libro que leíste? Ay, ya yo ni me acuerdo, es que yo leo el plan de YouVersion. Y como yo leo el plan, que Dios bendiga la aplicación de YouVersion. Que Dios los bendiga, de verdad que sí, son de bendición para mi vida. Pero el plan, ¿cómo ser más fuerte en Dios? Ajá, y saliste más fuerte después del plan bíblico que leíste. ¿Qué aprendiste? Bueno, hermana, ya yo hice el plan. ¿Cuántos planes ha hecho? 40. Y sigue siendo un cristiano gelatina. ¿Ah? Entonces, ¿sabe cuál es el ideal de Dios para un cristiano? Salmo 1. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Alto ahí. ¿No anduvo en qué? Es decir, no oiga el consejo de los malos. Sigamos. Ni estuvo en caminos de pecadores. Ni estuvo en caminos de pecadores. Todos hemos estado en caminos de pecadores. Todos. Pero cuando usted se arrepiente, sus ojos espirituales son abiertos, su oído espiritual es abierto, entonces usted dice, ya yo no puedo seguir caminando con esta gente, porque ellos están caminando tras el pecado y como ya yo no soy de ese bando, yo no puedo seguir caminando con ellos. Es tu familia. Ay, hermana, me tengo que alejar de mi familia. Pues sí, si te hacen caminar por caminos de pecadores, aléjate. Quiérelos, ámalos, pero ya tú no puedes participar de las mismas obras de pecado en las cuales ellos participan. Porque ellos no quieren participar de la tuya. Ay, porque es que la tuya es muy aburrida. Eso es lo que ellos piensan y eso es lo que ellos dicen. Vamos, seguimos, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno. Se explica por sí mismo y necesito continuar. Sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? ¿En dónde? Quiere decir que la ley de Jehová, Salmo 19, es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Deseable más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que la miel y la miel que destila del panal. Entonces la ley del Señor, la palabra del Señor tiene que serte una delicia, como le fue al profeta Ezequías. Entonces dice, y en su ley, la lee rapidito en YouVersion, y en su ley medita de día y de noche. Cuando él está fortalecido en la palabra, pasa lo siguiente. Ya vamos a terminar. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Característica de las plantas que crecen en corrientes de agua es que su hoja siempre está verde. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, no se le vuelve a guisar. ¿Verdad que no? Dice, y todo lo que hace prosperará. Sus cosas tienen vida larga, vida útil, porque Dios se encarga de protegerlas, hermano. Seguimos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Sigue. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Sigue?
Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si hasta hoy tú habías sido un cristiano gelatina, entonces ya entendiste que necesitas ser perfeccionado. Prueba, golpe, dale por aquí, dale por allá. Pero estoy salado, no estás salado. Te están endulzando. Te están endulzando, pero tú no lo sabes. Perfeccionando, corrigiendo, afirmando para luego poder establecerte. Este versículo que usted está leyendo allí lo aprendí yo en una dura prueba hace 25 años, cuando estuve embarazada y estuve en cama y perdí a mi hijo. El Señor me permitió aprender este versículo. Y ya usted sabe que es importante y es necesario que todos pasemos por prueba. ¿Que no nos gustan? No nos gustan, pero es necesario que pasemos por prueba. Y yo le regalo este versículo que dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La segunda parte le va a gustar mucho. Porque os es necesaria ¿la qué? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Quieres cumplir la voluntad de Dios? Os es necesaria la paciencia. ¿Quieres que Dios cumpla su propósito en ti? Os es necesario que padezcas un poco de tiempo. Vamos a estar de pie.